perfecto, olvidate. Ya está. Namaste, buenos Namaste. días, Vamos, es ¿cómo buenos días. estás? ¿Cómo está, Queri- querido Swami Vasudeva? Muy bien, querida Nancy. Nos conocemos hace mucho tiempo. La verdad que tuve la gracia de poderte conocer y fuiste invitada a los eventos que nuestra escuela organizó. La verdad que a partir de ese momento entablamos una linda amistad desde el corazón y siempre estamos conectados y bueno, aunque no nos veamos físicamente muy seguido, pero siempre quedamos conectados de ese modo. Y en estos encuentros que la escuela está realizando con distintas personas vinculadas al yoga, a la ayurveda, te quisimos también convocar porque es muy interesante tus actividades. En principio lo que vamos a comenzar este encuentro pidiéndote que te presentes para aquellos que no te conocen, aunque dentro de Jarión te conocen porque has Eh, participado en nuestros eventos, pero en esta oportunidad nos están viendo también muchos amigos, muchos conocidos de otros lugares, entonces sería interesante que vos te presentaras y nos contaras un poquito acerca de tus actividades. Muchas gracias. Muy buenos días también a toda tu escuela, a toda tu gente, a todos tus alumnos divinos. Adoro la gente divina. Bueno, he tenido como vos decís, la posibilidad de estar en los eventos y congresos y realmente ha habido mucha armonía, mucha paz y muchas cuestiones que, bueno, vienen de quien la está generando, que realmente es tu persona, así que agradezco también este tipo de encuentros. Y qué lindo iniciar una conversación así con el namasté, ¿no? Porque muchos a veces a mí me preguntan, ¿pero qué? Se piensan que es un saludo común, y la Claro. realidad no es un saludo común, es un reconocimiento. Mi alma reconoce y saluda el alma que hay en ti. Entonces eso es algo maravilloso y es una técnica y una práctica también de expansión de conciencia, y bueno, no es simplemente un saludo. Esto lo No, es quería como aclarar. el abandono de la individualidad, el abandono del ego y Exacto. entregado totalmente al otro ser, ¿no es cierto? Es maravilloso. Es hermosísimo, por eso lo quería explicar, porque me han llegado muchos, pero ¿qué es? ¿Por qué saludan así? ¿Qué significa? Bueno, los que estamos imbuidos en ciertos conocimientos lo entendemos como algo de cotidianeidad, pero para la gente no es así. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nancy Gallo, soy abogada, doctorada en Derecho y soy coach. Me he entrenado de hace muchos años, de hace más de 20 años, en lo que es el coaching ontológico. Vos sabés que la ontología es el estudio del Ujú. ser, que siempre es algo que me ha fascinado, y ahí fui yendo, y bueno, después hice el coaching ejecutivo y el coaching life coach, que tiene que ver con el coaching de vida. Pero todo mi entrenamiento está basado en el conocimiento. O sea, cuando yo empecé con toda esta investigación, o sea, desde muy pequeña me he estado como indagando acerca de conocer más, ¿no? Porque no somos esto en realidad que creemos que somos. Entonces, esa indagación interior me ha llevado por caminos que me han conducido hasta lo que hoy estoy, que es establecer un nuevo paradigma, una nueva disciplina en el ámbito del derecho, porque mi contribución, mi granito de arena es en el ámbito de la justicia, donde realmente fue muy impactante, porque llevé muchos largos años de investigación, más de 7 años. Estuve en India, me estuve permeando de toda su filosofía, su idiosincrasia, su sociología, sus leyes, su manera de entender el mundo, y es tan distinta a la nuestra, a lo que nosotros tenemos en Occidente, que bueno, es una manera de contribuir a nuestra sociedad, a nuestro país, y traer como un puente entre India y Argentina y Latinoamérica también, para poder poner semillitas de otro conocimiento en el ámbito de la justicia. Yo me dedico a lo que es negociación y resolución pacífica de conflictos,
que es lo que siempre me ha motivado para poder contribuir y ayudar a las personas, que vos sabés que hoy por hoy todo el mundo está transitando conflictos, y más acá en Occidente, donde hay una creencia como muy instaurada, que se necesita el conflicto para evolucionar. Eso es una creencia muy arraigada aquí de nosotros. Nosotros no creemos que sea así, porque el conflicto está relacionado con la ignorancia, y bueno, todo lo que es la sabiduría está relacionada con la inteligencia. Entonces, no creemos que sea necesario el conflicto para evolucionar. Hay otras vías para la evolución. Pero bueno, estamos en Occidente y ese es el camino, por algo nos tocó, y mucho tenemos que aprender de esa filosofía. Y bueno, allá ya en el 2005, esto te lo cuento porque es muy anecdótico, me regalan, yo estaba investigando y demás, y no podía conseguir textos que eran sagrados de la India, que yo los quería para mi investigación. Y bueno, una persona 10 días antes de mi cumpleaños me trae, que lo consiguió no sé cómo, el famoso código de Manu, que bueno, vos sabés que Manu ha sido un rishi, bueno, que ha establecido normativas de leyes sagradas y prescripciones y demás, y que acá lo tengo porque es sagrado. Mirá la antigüedad que tiene el libro, Mira, que realmente fue cuando era impensado que yo iba a estar desarrollando toda esta disciplina. Y bueno, fue bueno, una persona que me la dedicó, me dice, para Nancy, a quien se convertirá en la primera abogada védica del siglo XXI. Y fue el primero que vio en mí esa potencialidad por lo que yo estaba ya encausada desde hace muchos años, que ese fue sí, el doctor Lai Suárez, que vos tuviste la oportunidad de sí, sí, conocer, tuve la oportunidad. y él que me ha impregnado de estos conocimientos y esta filosofía que es la ciencia védica de la India. La abogacía védica se basa en el Veda. El Veda es una palabra sánscrita que significa conocimiento, que es el conocimiento de todas las leyes que gobiernan la vida, la naturaleza y el medio ambiente y el universo. Entonces, ese conocimiento tan profundo que tiene la ciencia védica de más de 5.000 años de antigüedad, es una forma de adquirir conocimiento, conquistar ese conocimiento que uno adquiere, ¿no?, en base a la experiencia y más conocimiento, y encima estudiar ese conocimiento adquirido. Entonces yo dije, wow, esto es la panacea de mi visión en cuanto a conocer. Vos sabés que la conciencia se expande también a medida que adquirimos conocimiento. Claro, sí, sí, El sí. conocimiento, de acuerdo a la ciencia védica, nos dice que está estructurado en la conciencia. Si tenemos una conciencia pequeña, el conocimiento va a ser menor. Ahora, si expandimos nuestra conciencia, el recipiente, digámosle, metafóricamente, para recepcionar el conocimiento va a ser cada vez mayor. Y eso nos va a dar más niveles evolutivos, ¿no? A medida que yo adquiero conocimiento, voy a tener mayor capacidad evolutiva. Esta disciplina está basada, por eso me encantó cuando empecé a investigar, en la estructura tripartita del conocimiento. Que muchos me dicen, ¿qué es esa estructura tripartita? Esa estructura tripartita nos dice que hay tres componentes que siempre actúan en forma conjunta y en un todo inseparable, y en una forma cíclica. Eso da lugar a que la universalidad de la conciencia se expanda. ¿Cuáles son estas tres componentes? La vamos a decir. Tenemos el conocedor, el observador, que es Rishi en sánscrito, el proceso de conocimiento, el proceso de observación, que es Devata en sánscrito, y Yanda en sánscrito, que es el objeto de conocimiento. En mi caso, el objeto de conocimiento es el conflicto, pero esta estructura tripartita se puede dar en todos los ámbitos, porque da un conocimiento muy superador. Vos pensá que al acceder a esto lo dice la investigación científica, que esto es la conciencia del 3 en 1 del Samhita del Veda, para los que los conocen, donde es como que refleja
la unificación de estas tres componentes el mismo mecanismo que hay en el campo unificado de la naturaleza, de las leyes naturales. Entonces esto da un montón de posibilidades y recursos que es inviable si nosotros no tenemos en cuenta esos tres componentes a la hora de evaluar un conflicto. O sea, ningún conflicto puede resolverse sin la totalidad del conocimiento de sus componentes. Ujú. Entonces, estas tres componentes que es el sujeto de conocimiento, quién está conociendo, cómo está conociendo, desde qué lugar, el proceso que lleva a cabo, cómo conoce esa persona, ese sujeto de conocimiento, quién está haciendo en ese proceso de conocer, qué emociones están disparando en ese proceso de conocimiento, y el objeto, el conflicto en sí mismo. ¿Qué estoy observando? ¿Cómo lo estoy observando? ¿Desde qué lugar? Eso da lugar a, esto te lo hago resumidamente, porque nosotros para hacer este procedimiento nos basamos en un protocolo de resolución de conflictos, donde nos basamos en algo que ustedes conocen muy bien, que son los biotipos de Ayurveda, el famoso Vata, Pitta y Kapha. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada biotipo constitucional de Ayurveda, va a ser distinto la reacción que voy a tener frente a un estímulo externo, frente a un Ante el estímulo conflicto mismo, ante el mismo conflicto, claro. exacto. Para darte un ejemplo mínimo para que la gente pueda entender, si yo tengo un biotipo Vata que está enfrentando un conflicto, y bueno, el estímulo estresante que recibe un Vata va a hacer que resuelva los conflictos de forma como más insegura, como con más preocupación, va a estar con miedo, más desestabilizado. Si yo te hablo de un biotipo Pita, y bueno, va a reaccionar con enojo, con ira, con Sí, claro. decisión. Acá estoy yo, ¿viste? Un Pita resuelve ese... Agarrate. Agarrarte, empezá a correr, ¿viste? Si está un Pita en Claro, una negociación, empezá a ver cómo vas a negociar, porque no es sencillo. no es Pero bueno, fácil. es uno de los más perspicaces en cuanto a la Ah, respuesta que tiene frente claro. al estrés. No se Ujú. queda, acciona. Sí, sí. Y bueno, si tenemos un CAFA, va a reaccionar de forma muy aletargada, va a Claro. tomar los conflictos como más depresión, con más angustia. Y también eh, más cierre, ¿no? Los CAFAs suelen encerrarse en sí mismos, ¿no? En vez de total, reaccionar. Sí, Totalmente. Y encima todo eso influye en la comunicación, porque vos claro. fíjate que CAFA es de hablar poco, comunica Sí, sí. poco. Ujú. Entonces, el Bata es más atropellado en el hablar, porque tiene mucha creatividad, mucha Sí, sí, sí. movilidad en el intelecto, y bueno, y el Pita cuando habla pone toda su ímpetu, digámosle. Entonces puede ser un poco abayazante en la comunicación, en la conversación. Pero a lo Ahora, que voy, Nancy, sí. perdón, perdón, No, perdón, no, no, perdón, no, no, sí, sí. No, por te favor. quería, por ejemplo, esto que vos estás explicando, este abordaje distinto del conflicto, es Sí, aplicado, o sea, por supuesto puede ser muy bien aplicado en esta, por ejemplo, ante un proceso judicial, ante un conflicto que ya está escalando otro nivel. En la previa, viste que antes de que un proceso judicial pase a un juez digamos, a proceder al mismo pedido, ¿no? O al mismo conflicto. Antes hay una previa que es justamente tratar de negociar algo antes de que esto avance, antes de que realmente el proceso se inicie y demás. ¿Esto que vos explicás es aplicado en esa parte previa o en el caso de que el conflicto siga y no se llegue a ningún arreglo, ningún tipo de negociación, esto que vos aplicas, también incluso es en todo el seguimiento del proceso? Y ya que estoy todo junto, te pregunto, sí, eh, ¿cómo es que este abordaje, digamos, se compagina, por así decirlo, con la legislación misma, con las leyes propias del país? ¿No? Eso.
Bueno, muy Pregunté interesante, todo junto. muy interesante pregunta, que realmente es lo que Sí, la mayoría es la pregunta que realmente surge. Bueno, claro. te explico que esta disciplina es aplicable en todo momento. Por lo general es una abogacía de prevención, pero si el conflicto ya se desencadenó, es una manera de seguir abordándolo, siempre fomentando el arreglo y la conciliación, y no Claro. fomentando la contraposición que ya está instaurada, porque un conflicto Ujú, es una divergencia de contraposiciones entre dos o más ujú, personas. Entonces, se trata de conciliar en todo momento, antes del proceso, durante el proceso, y si es a veces menester, después del proceso que se cerró. Porque hay veces que cuando uno obtiene una sentencia, se piensa erradamente que ha ganado, y la verdad que no ha ganado ninguna de las partes. Si uno ujú. analiza, yo esto siempre me ha llamado mucho la atención en el ámbito de la justicia, porque no entendía la manera en que se resuelven los conflictos, porque son dos partes con dos abogados, y los que están interactuando para resolver el conflicto son dos abogados que se están peleando en realidad. ¿Entendés? Claro, Entonces, sí, sí, totalmente. no sé, vos pensás que a los abogados nos entrenan para el pleito, no nos entrenan para esta filosofía de vida y esta manera de ver los conflictos y de resolverlos. Entonces, el entendimiento es que ese abogado está preparado para ir al ataque y para, bueno, es en la medida que yo gano, el otro tiene que perder. Ese es el concepto que tiene hoy Occidente. Nosotros no creemos que sea así, nosotros venimos con la filosofía de Oriente, donde ganan todos, y el único poder aceptable es el poder que podemos tener con nosotros mismos, no de unos sobre otros, sino el poder interior de uno para poder hacer y ver lo mejor y sacar lo mejor del otro. En el Ujú. ámbito de la justicia, además, tenés todo un derecho escritural, la mayoría. Ahora está un poquito mejor porque, bueno, desde que está el Instituto de Conciliación, de la Sí, claro. mediación, el arbitraje, bueno, son todos medios que coadyuvan a que pueda resolverse el conflicto de otro lugar. Pero ¿qué pasa? Están impregnados con la filosofía y las creencias y los mandatos de Occidente. Sí, claro. Entonces, la manera que tienen para resolver los conflictos sigue siendo un poco la misma filosofía. Entonces, no termina de resolver la causa del conflicto. Esto es como cuando... Poniendo más combustible en la hoguera, digamos. Exacto, exacto. Si vos no resolvés la causa, esto es como una enfermedad. Si uno no resuelve Claro, la causa, la sintomatología del conflicto se va a seguir desarrollando y va a subir escalonadamente. claro. Entonces, por eso es tan importante el análisis y el concepto de esta disciplina, donde yo me acuerdo cuando hice mi defensa de mi tesis doctoral, que fue realmente cuando yo planteé toda esta temática, primero me miraron como que realmente estaba loca, porque era instaurar un nuevo sistema de resolución de conflictos, y yo lo vi Claro. como un tremendo desafío. O sea, cuando tuve que defender mi tesis, yo no me voy a olvidar nunca, uno de los del jurado me dijo, discúlpeme, doctora, ¿usted sabe lo que está haciendo? Usted está destruyendo el derecho, usted está agarrando los códigos, lo está tirando. Y le dije, wow, pero sí me alegré interiormente, porque somos personas y es más que leyes escritas. Nosotros no nos podemos basar en resolver un conflicto en normativas, en leyes, que son útiles, sí, que son tremendamente colaboradoras para poder llegar a resoluciones de conflictos, sí, pero acá en Occidente no se tiene en cuenta lo primordial, Swami Vasudeva, lo principal, que es atender al ser humano, al Claro. individuo. Si yo no atiendo al individuo, no voy a poder resolver el conflicto correctamente. Y es la componente primera que tiene en cuenta esta estructura tripartita del conocimiento, y que Ujú. Occidente está afuera. O sea, Occidente solamente se focaliza en el objeto de conocimiento. En el ¿Qué es lo proceso mismo, dejando exacto? de lado digamos, los humanos que están en ese conflicto, ¿no? Escúchame, hay un conflicto y
lo puedo encauzar en una norma? Claro, Fenómeno. ¿Y la persona? Porque la persona se va de ahí, yo gano una sentencia, pero el conflicto lo va a seguir teniendo, la causa, la raíz, va a seguir estando. Esto es como un jardinero que está cuidando sus plantas y ve que las hojas del árbol se empezó a secar, y en vez de agarrar agua y regar la raíz, se va a buscar una escalera y va a ver las hojitas, che, esta está marrón, esta está... Esto sí, es lo mismo. Entonces, si no atendés claro. las causas, es inviable que se pueda resolver un conflicto de una manera correcta y apropiada. Entonces, yo creo que la justicia tiene que hacer una evaluación inteligente de cómo está posicionada. Vos fíjate que no está dando respuestas a los administrados, está totalmente colapsada. Y un Estamos juez... viviendo un momento de crisis, inclusive ahora con el tema de la reforma que se quiere hacer y demás, ¿no? Totalmente. No Seguimos, está, no está dando, no está dando la respuesta necesaria, ¿no? no está dando una respuesta a los administrados y no está dando una respuesta a resolver los conflictos. Pero esto es desde siempre, porque Ujú, no se termina de ver que hay que analizar la globalidad que conforma un conflicto. Y si vos, ujú, siempre lo decía un juez de la Corte Suprema de la India, que es el juez Iyer, que el derecho es una ingeniería espectacular, pero es una ingeniería social también. Y si no tiene claro, un punto de vista el individuo y las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, y va a ser muy difícil resolver un conflicto apropiadamente. Entonces, por eso esto es un modelo de expansión de conciencia también, ¿no? ujú, Nosotros somos muy partícipes en fomentar lo que es el arbitraje, porque es un instituto que funciona muy bien en India y que coadyuva a resolver los conflictos con personas especializadas. Es como si fueran en la mediación los mediadores, los bueno, los mediadores. Ujú, árbitros, ¿no? Pueden tener un conocimiento acabado del conflicto, tarea que el juez no puede realizar porque no tiene tiempo. Vos pensás que a mí eso siempre me llamó la atención en los casos de familia, separación, divorcio, donde hay niños, donde hay problemas de alimentos, donde hay problemas... No se conoce a las partes. Entonces, ¿yo cómo puedo resolver un conflicto de semejante envergadura donde no tengo conocimiento de quién está en ese conflicto? Si yo tengo un papel y leo esto, yo como juez leo, bueno, me estoy basando en posturas e interpretaciones que están dando dos abogados de las distintas partes. ujú, Entonces, el nivel de comprensión de ese conflicto depende del nivel de conciencia de cada persona. ¿Qué hay atrás de cada conflicto? Hay una persona que interpreta, hay una persona que percibe. Si esa persona no tiene claridad en el nivel del pensamiento, en el nivel de su mente, su ujú. percepción va a estar eclipsada, va a tener como un velo, entonces no va a poder ver con claridad ese conflicto. Entonces, por eso es muy importante que estas personas, estos institutos, se entrenen en estas técnicas y en estos modos de expansión de conciencia y la no violencia también, porque está muy basado en lo que es el ahimsa de Mahatma Gandhi. Vos, para resolver conflictos, siempre hay distintas vías. Lo puedo hacer de forma violenta, que es lo que a veces sucede cuando hay un conflicto porque están los ánimos muy exacerbados, Sí, entonces sí. entre dos personas en choque y saltan las emociones y hay asperezas en esas relaciones interpersonales. Todo eso es porque está algo instaurado que no se tiene en cuenta al resolver los Ujú. conflictos, que es el estrés. Cualquier persona que está transitando un conflicto no puede zafar de el famosa palabrita del estrés. Entonces, eclipsa el nivel de pensamiento, genera incorrectas interpretaciones, hace que vos no puedas comunicarte correctamente. Entonces, ya el conflicto es un fallo en la comunicación. Sí, porque además en un conflicto la emoción te embarga, tu razón está bastante lejos
y es todo impulsividad, apasionamiento, y también Totalmente. esto que vos decías antes, que estamos acostumbrados acá en Occidente, en que cuanto más conflicto y más fuerza y más griterío y más pelea hay, ahí es donde gano. ¿Sí? O si alzo más la voz, ahí es donde tengo más posibilidades de ganar, ¿no? Es un abordaje maravilloso el que vos estás explicando, porque tiene componentes humanos, espirituales, emocionales, el trabajo incluso la Ayurveda incorporado dentro de este proceso. Es maravilloso, realmente un abordaje muy integrativo y muy, digamos, viendo al ser como verdaderamente es, ¿no? Un componente holístico, ¿no? Que tiene un montón de cuestiones a ser valoradas y no solamente el propio proceso, como vos decías, o atenerse estrictamente a los procedimientos que las leyes marcan, que de alguna manera también son válidos porque nos dan una guía para saber cómo encauzar un proceso, pero sin No dejar es de suficiente. lado todos los otros los componentes que son sumamente importantes. Ahora, este abordaje diferente del derecho es aplicado también a los distintos fueros, o sea, o ves vos más aplicado a un fuero más que a otro. Mirá, es aplicado a todos los fueros y a todas las áreas. Yo Ujú, particularmente me dedico más, porque es mi especialidad, en el área de familia, en el área ujú. civil y en el área empresarial, porque es allí donde tengo mi especialización. Pero no obstante eso, de hecho, aprovecho la oportunidad. Empresarial, disculpa, cuando hablas de empresarial, hablas de derecho laboral. Sí, sí, derecho laboral, todo Sí, lo que es empresas y bueno, organizaciones y demás. ujú. Que también hay muchas cuestiones conflictivas allí, que bueno, a Sí, veces sí, no se resuelve adecuadamente las cosas, como todo, porque en todas las áreas sí. los conflictos se resuelven de la misma manera. Ujú, Pero bueno, ahora justamente he estado interactuando con un juez de la Cámara en lo penal, que realmente me llamó la atención y agradezco infinitamente el nivel de conciencia de ese juez, ujú. porque, que es el doctor Alejandro Sañudo, porque realmente se mostró como muy interesado en esta disciplina y en expandir el nivel de conciencia dentro del ámbito de lo penal, donde vos sabés que en el ámbito del penal hay muchas Y es, aristas muy duras claro, y demás. O sea, esto no es una disciplina donde favorece que el delinquir está bien, el delinquir es incorrecto, pero bueno, obvio. hay que atender de una manera correctiva a ese individuo que está, Ujú, porque por algo está cometiendo un delito. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es su móvil oculto ujú. que lo está moviendo? Bueno, y hacer que esa persona sea útil a la sociedad, volverla a insertar en la sociedad. Y Ahora, esto no que estás comentando, entiendo que debe ser un trabajo multidisciplinario también, ¿no? O sea, totalmente. trabajar con otros profesionales de la salud, por ejemplo, ¿no? Como para complementar, sí. Bueno, yo, de hecho, además de estos entrenamientos, yo he tenido Ujú, otros entrenamientos. He estado entrenado en sanación pránica, en psicología ujú. transpersonal, en psicología Claro, tenés védica. otros elementos, claro. Tengo una formación integradora para dar esta visión holística, por eso estoy Claro. tan impregnada y pude captar esa conciencia para resolver los conflictos. Pero eso lo puede tener todo el mundo. ¿Por qué? Porque si, de hecho, estamos, ahora lo primordial, que es mi tarea, es entrenar abogados para que puedan entrenarse en esta Ujú, disciplina y resolver los conflictos y tener herramientas y recursos. Porque la gente lo claro. desconoce. Entonces, Totalmente, no es difundido todavía, claro. estamos en la etapa de difusión y de entrenamiento. Ahora con esto de la pandemia nos hemos visto un poco bloqueados. Habíamos Ujú, lanzado la especialización en una diplomatura universitaria en la Universidad Abierta Interamericana, en ujú. entrenamiento en negociación y resolución pacífica de conflictos, que bueno, ahora vamos a ver si la hacemos online, porque bueno, también puede Para trabajar. abogados solamente
O también para personas, por ejemplo, empresarios o, no sé, representantes gremiales que también están permanentemente con conflictos, no de procesos judiciales, pero sí también, ¿no? Para El, ellos prim- también. el primer lanzamiento lo estamos haciendo con abogados, pero está pensado también para el público en general, para Qué bueno. empresarios y para otros aristas. ¿Por qué? ¿Por qué para el público en general también? Porque es muy bueno que las personas se entrenen en herramientas, cómo resuelvo yo un conflicto de motus propio. Yo, Claro, ¿cómo puedo resolver claro. sin necesidad de tener que recurrir a un tercero para que resuelva? Yo puedo resolver mis propios conflictos. Ahora, tengo que estar entrenado, tengo que Ujú. estar con recursos y herramientas, y yo Sí, siempre digo que hay que apostar a el conflicto en India y en la ciencia védica es una ruptura del equilibrio natural de las cosas. Y es ujú. una debilidad. Y esa debilidad es donde se debe apostar. Entonces yo entreno mucho a las personas en la fortaleza mental. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre el razonamiento, entre el pensamiento racional y el gestionamiento de las emociones. Eso va a dar Claro. una fortaleza en el ser interior que se va a poder parar frente a los conflictos de otra manera y lo va a poder resolver desde un lugar mucho más acertado. O sea, es importante, si les tengo que dejar algo hoy a las personas que me están escuchando, por lo menos que empiecen a practicar una observación consciente de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que hablan, de lo que actúan. ¿Por qué? Vos sabés Porque que eso me encanta esto que estás diciendo, me encanta. Disculpame que te corté ahí, pero me encanta lo que estás diciendo, lo quiero rescatar, porque en sí, todas nuestras formaciones, en todos nuestros cursos, hablamos de que una persona que comienza en yoga tiene que comenzar a ser consciente de absolutamente todo, de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que piensa, de cómo actúa, porque si queremos ser mejor personas cada día y evolucionar como seres humanos, empezamos por ser conscientes de lo que generamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y esto estamos en sintonía porque pensamos exactamente. bueno, no es casualidad que No es estamos casualidad, no, para nada. y para nada. Y realmente todo esto que comentás, que estamos hablando, forma parte de lo que es la construcción del carácter de la persona, de la Claro. personalidad. Entonces, yo voy alimando esa personalidad, esas asperezas, y voy poniendo esas semillitas de construcción de un carácter, de unas prácticas internas, y bueno, yo voy a afectar positivamente al otro. Y no solo eso, voy a afectar positivamente a la sociedad, porque vos sabés, coincidís conmigo, es que la conciencia individual afecta a la conciencia Sí, colectiva y no hay, totalmente. es así, por eso todo es congruente. Si yo trabajo en el individuo, voy a poder resolver problemas mayores, pero no solo de la persona, de la sociedad. De la sociedad. El problema hoy por hoy de la sociedad es que no se está apuntando a lo importante, al foco, que son los individuos. Y este es un problema que va hasta en el marco internacional, porque esto es de lo micro a lo macro. O sea, el problema de la paz mundial sigue siendo un problema, porque realmente, y esto lo dicen grandes jueces de la India, no se está atendiendo al valor fundamental que es el individuo. O sea, no voy a cambiar todo de la noche a la mañana, va a haber un proceso, pero en algún momento tengo que instaurar un cambio, que va a haber aristas, ¿sí? Sí, pero lo tengo que instaurar. En algún momento yo, de hecho, creo que todo lo que está pasando, traigo a colación todo esto de la pandemia, donde la gente se siente muy afectada y demás, donde están aumentando las cuestiones conflictivas y demás. Esto es una forma de repensar y de estar metiéndonos en nuestro interior para reflexionar y poder dar otras respuestas desde el lugar que nos toca, desde la disciplina que estemos desarrollando. Acá no hay
ni color, ni colores, ni fronteras, ni política, ni profesiones. O sea, todos podemos poner nuestro grano de arena para poder aportar a un mundo mejor, ¿sí? Es lo que Ujú. decía el famoso, mi querido Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar al Exactamente. mundo, cámbiate a ti mismo. Entonces, ahí hay que trabajar. Entonces, por eso valoro mucho el trabajo que vos desarrollás en tu escuela, en Hariom, tanto a nivel nacional como internacional, porque desde tu lugar, no sé si quizás vos no sos muy consciente, porque cuando uno está haciendo una actividad no es muy consciente de lo que está desarrollando, pero vos estás aportando a la conciencia colectiva, porque cada uno de los alumnos, de los profesores, de los instructores, todos ellos también están aportando de una manera constructiva. Entonces están poniendo semillas y granos de arena a lo que tiene que ser un cambio estructural y de conciencia, y a nivel mundial, lo estoy diciendo. Justamente nosotros en un curso que tuvimos ayer, nosotros hacemos un curso de Sudha Raya Yoga, que es un método de nuestra tradición, y hablamos justamente de esto, que antiguamente muchas tradiciones pensaban que uno en una determinada edad se tenía que apartar, ir a cuevas, montañas, bosques, ¿no? Los antiguos yogis de la India, para buscar su propia iluminación. Y nosotros tenemos un pensamiento diferente a esto. O sea, uno tiene que hacer su propio trabajo, pero quizás no se es consciente que haciendo su propio trabajo está irradiando hacia el entorno una energía, una manera de actuar diferente, y eso genera también un impulso a los demás a hacer su trabajo, porque cada uno tiene que hacer su trabajito, su práctica, su búsqueda de conciencia, digamos, tiene que caminar para evolucionar, pero ese trabajo individual es un trabajo en definitiva con repercusión en lo colectivo, como vos decís, ¿no? Eh, es un trabajo que uno hace, su cuidado, su meditación, su práctica, su sadhana, ¿sí? Su sadhana, su práctica espiritual diaria, pero que no es algo que va a quedar como con un beneficio para uno. Ese beneficio es en realidad para todos. Uno haciendo su trabajo beneficia a todos, porque uno cambia, el entorno cambia. La cultura, la sociedad puede cambiar si todos nos proponemos estar en esa búsqueda y volvernos, ¿no? A conectar con lo que verdaderamente somos, como decimos nosotros. Entonces, es fantástico esta Realmente, causalidad, esta causalidad. todo nos está impulsando y llevando a otro nivel de conciencia. Lo Claro. veamos o no lo veamos. A mí me decían, pero todo esto con esta pandemia está todo en stop, todo parado, y en realidad en ningún momento estuvo todo parado. Yo digo una reversión de las Sí, actividades. Lo que antes claro. estaba todo para afuera, se ha vuelto todo para adentro. Entonces me está indicando que tengo que trabajar en mi persona. Sí. Me han empujado como para que pueda reflexionar y estar en mi interior. Poder ver quién tengo en mi casa, con quién me relaciono. Hay muchísimas cuestiones que están pasando en esta pandemia donde no se reconoce al otro. Claro, estar Te todo iba el... a preguntar justamente esto, porque yo, digamos, he visto noticias que hablan acerca de, obviamente, que con muchos conflictos familiares, Ujú, producto de que, digamos, veníamos con por ejemplo, un matrimonio, ¿no? ujú. Ambos trabajan, salen de sus casas, están 10 horas al día fuera de sus casas y se encuentran solo en la noche. ¿No es cierto? Ahora se encontraron de repente que están las 24 horas y hay como conflictos que se están generando producto de la convivencia, ¿no es cierto? Cambió su ritmo, cambió su forma y también incluso eh, lo que la rutina les marcó, ¿no? Como algo cotidiano, que al cambiar totalmente no se pudieron adecuar y hay choques, ¿no? Como entiendo también que hay una influencia del encierro, del aislamiento, Oh, del no poder ver a los seres queridos y demás, que emocionalmente muchas personas no han podido trascender, no han podido poder encauzar todas esas emociones, y obviamente cuando hay chispazos internos, esos chispazos también salen para afuera, ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar. ¿Hay una mayor conflictividad a nivel general, no solamente a nivel familiar, sino a nivel general, que estés viendo que esté pasando en este momento producto de la pandemia? totalmente,
ha aumentado las situaciones conflictivas, porque no solo acá está operando, este encierro está afectando no solo de una manera estresante a las personas, al no poder interactuar, al no poder salir, al no poder conectar, sino que también está produciendo problemas hasta psicológicos en algunos casos, donde hay mayor requerimiento de profesionales y terapeutas, porque, claro, la mayoría de las personas desconoce cómo estar con uno mismo. Entonces, vos fíjate que vuelvo a esto de el conocer, el observar, el conocerse, para evitar estas situaciones conflictivas, porque en la medida que vos haces una observación consciente, se amplía el nivel de entendimiento. Entonces, Claro, podés hacerte a vos mismo y a los otros. O sea, si yo estoy con ruido permanente, con hiperactividad, como lo que hemos estado transitando en todo este tiempo, y no me da tiempo a mí para indagar y para encontrarme conmigo mismo. O sea, no tengo el margen material. Ahora, cuando se nos pone abruptamente en el otro contexto, y no me queda otra de enfrentarme frente a mi propio espejo. Eso ha aumentado terriblemente las cuestiones conflictivas y te diría que ha aumentado la separación entre las personas. sí, sí, Eh, sí, hay, sí. hay conceptos muy errados acá en Occidente, muy distorsionados, donde también creemos que el otro viene a colmar nuestras expectativas. El otro nos tiene que hacer feliz. El otro no. No, nadie viene a colmar las expectativas de nadie. Yo no vine a este mundo a colmar las expectativas tuyas, por ejemplo, por decirte algo, o de las otras. No, yo vine a hacer mi camino de autorrealización y de Claro, aprendizaje y tengo un claro. propósito de vida que tengo que desarrollar y eso quiero hacer hincapié a todos los que me escuchan, trabajar en desarrollar todo el pleno potencial para sentirse un ser satisfecho. ¿Por qué? Claro. Porque un ser insatisfecho se mueve permanentemente con móviles ocultos, porque claro, está en esa búsqueda de satisfacción permanente que no encuentra y culpa al de al lado, pelea con Claro. este, pelea con el otro. Entonces el conflicto se va acrecentando innecesariamente. Entonces, todo es un llamado a la reflexión y a la atención de poder trabajar en nosotros mismos, de generar una autoobservación, un autogobierno, de hacernos yo responsable de nuestras elecciones y de nuestras decisiones, ser conscientes de ese punto, porque yo no puedo vivir la vida culpando a los demás. O sea, nadie viene a hacerme feliz. Y esto pasa mucho a nivel pareja, porque acá en Occidente está muy arraigado el concepto de la media naranja. Entonces, mi media naranja, no, eso es un concepto errado. Yo No, soy eso es una... porque también, claro, nosotros nos pasamos, por nuestra cultura, por nuestra crianza y demás, nos acostumbraron a buscar la felicidad, el amor, la paz, todo con algo de afuera, algún objeto o una situación o un espacio donde me va a dar todo eso que yo necesito para mi bienestar. Y cuando yo revierto la situación y me doy cuenta que todo lo de afuera no es lo que me trae eso, sino que soy yo mismo en mi propio encuentro que irradio eso hacia el exterior, ahí yo ya no dependo de nadie ni de nada para ser feliz. Comparto mi felicidad con los demás seres, que no es lo mismo. Y me potencio cuando encuentro una persona que siente lo mismo hacia mí, que irradia lo mismo, me potencio y ahí podemos compartir una vida. Es diferente la visión, ¿no? Así que yo te quiero decir algo, que como hablas, más que abogada pareces una maestra de yoga. Bueno, gracias. Gracias por el Y sí, cumplido. porque compartimos los conceptos, digamos, obviamente como te relacionaste con la cultura védica, obviamente que estamos enlazados desde ese lugar y el concepto, los conocimientos están, ¿no? Digamos, compartidos en ese sentido. Así que qué maravilloso, realmente muy nutritivo lo que decís, me encanta porque es un mensaje que cualquier maestro de yoga, profesor y formador de yoga debe dar también a las personas, ¿no? De eso de encontrarse a sí mismo, de no estar hacia afuera, sino más bien
buscarse para irradiar eso hacia el entorno y poder de esa manera solucionar, ¿no?, todos los conflictos que a veces es por una visión errónea de la realidad. Total, total. De hecho, yo siempre digo que cuando nosotros tenemos un conflicto con una persona en particular, en realidad hay una tremenda oportunidad de aprendizaje, porque esas personas, las personas con las que nos topamos a diario inclusive, aunque no tenga conflicto, nos está mostrando el error que ignoramos. Claro. O sea, muchas veces vivimos en el error por ignorancia. Entonces, muchas veces las personas dicen, se me repite esta historia, se me repite en persona, que soy víctima de manipulación y una y otra vez me están manipulando. Y sí, claro, tenés la oportunidad histórica de un salto evolutivo y de aprendizaje, porque Sí, esa totalmente. persona te está entrenando a lo que vos tenés que aprender para desarrollarte vos internamente. Entonces, cuando uno empieza a entender toda esta secuencia y este mecanismo, ya no ves a los otros como enemigos potenciales, ¿entendés? Y como ataque. Te empezás a pensar qué me está mostrando, qué me quiere enseñar, qué debo aprender de esta situación y de esta persona que me enoja, porque la verdad que hay situaciones donde uno produce enojo. Bueno, sacar, capitalizar ese enojo, esas emociones destructivas o negativas que no ayudan a nadie porque destruyen al propio ser interior. Yo a veces digo como práctica, que le digo a mis coachados también, que se pongan a hablar con sus propias emociones, que se pongan a hablar con su propio ego, como si lo tuvieran enfrente, como si estuviéramos así en una conversación, para dilucidar, entender y conocer bien acabadamente qué está pasando y sacar lo que se llama en India el potencial oculto que hay atrás de toda divergencia entre particulares. Hay siempre cuestiones que están manifiestas y hay cuestiones que están inmanifiestas. Tenemos un intelecto y una mente y la capacidad humana para poder encontrar ese valor inmanifiesto de todas las cosas. Y a mí me gusta siempre dar un ejemplo que daba un gran maestro de la India, Maharishi Mahesh Yogi, que él siempre traía el ejemplo de la rosa. Si yo hoy te muestro una rosa y evaluamos lo que tiene y me decís que podés ver, que conocés de la rosa, y vos hoy me vas a poder decir, y los pétalos, su perfume, el tallo, el verde, la espina, pero si indago un poquito más en el nivel de conocimiento y voy a niveles más profundos con mi intelecto y con mi mente, puedo traer el valor inmanifiesto que le da vida a esa rosa, que es la savia. Entonces esto me indica que tengo la capacidad de poder hallar ese valor inmanifiesto en todas las cosas y en los conflictos también. Entonces, traer ese conocimiento y el sentido de vacuidad que nos dice que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino que está dependiendo de la persona que está interpretando, que está percibiendo, que está conociendo. Y entender que nos movemos por programas inconscientes que tenemos instaurados desde la infancia, desde otras vidas, para los que tienen esa creencia de otras vidas también. Entonces nos estamos movilizando con esos programas inconscientes que nos disparan como en piloto automático. Entonces, muchas veces las emociones son respuesta a esos programas inconscientes. Sí, sí, Cada claro, totalmente. Cada persona que traemos a nuestra vida, estamos activando ese programa inconsciente para que nos muestre lo que tenemos que aprender. Qué maravilloso, me encanta. Te escucharía horas, horas. Me encanta lo que Buenísimo, decís, digamos, porque parece que estuviéramos hablando a la vez juntos, porque pensamos igual. Qué maravilloso. Te gracias. hago una pregunta. Las Sí, personas que nos están escuchando, que pueden ser profesionales, digamos, de abogados, o quizás alguien que se interese para profundizar acerca de este abordaje. Vos me dijiste que estaban por iniciar un curso, no sé si habéis iniciado o si está pensado iniciar quizás cuando termine esto, o si lo van a hacer en forma virtual. Me gustaría que lo explicaras un poquito como para aquellos que estén interesados, ¿no es cierto? bueno, estamos ahora desarrollando en la Universidad Abierta Interamericana la diplomatura en forma online.
Todavía no Bien, tenemos cifras para online. Íbamos a lanzar en forma presencial ahora en sí, octubre, pero bueno, no creo que se vaya a poder porque esto va a claro. seguir. Creo que a fin de año vamos a tener que mantenernos de una manera online también hasta que Ujú. todo esto se abra. Así que todos aquellos que estén interesados pueden o bien acceder a mi Facebook o a nuestro Instagram, Abogacía Védica con B corta, y Ujú. también pueden escribir un mail a la Universidad Abierta Interamericana, uy@extension.com.ar, que ahí van a poder informar de las diplomaturas y demás, y se pueden estar adquiriendo información. No obstante eso, me pueden enviar mensajes para profundizar en este conocimiento, con mucha amabilidad les voy a estar respondiendo. Mira, estoy seguro que va a ser de ese modo porque, bueno, digamos, desde nuestra página digamos, vamos a estar recibiendo consultas y te lo vamos a derivar seguramente, o si hay algunos alumnos, amigos, conocidos que quieran, obviamente lo vamos a estar derivando a tu Facebook para que te hagan ahí consultas en privado. Seguramente va a surgir porque es sumamente interesante, novedoso y también con una visión, yo diría, yógica de la abogacía, ¿no? Maravilloso. A mí la verdad que me atrajo mucho este conocimiento desde que te escuché por primera vez en uno de nuestros congresos y bueno, quería darme este gusto y esta oportunidad de poder seguir hablando un poquito más, quizás un poco más personal, porque viste que en los eventos, a veces, sobre todo cuando uno está organizando, medio como que recibís a los exponentes, ¿no? A todos los que van a estar haciendo su presentación, pero no, quizás no tenés el tiempo suficiente para dedicarte, poder sentarte como si estuvieras tomando un tecito y poder hablar un poco más. Y la verdad que para mí es un gusto haberlo hecho de esta manera con vos. Yo ya había hablado en forma privada con vos muchas veces, pero es como, la verdad que sentí como si estuviera con una amiga hablando de su Igual. conocimiento, tomando un tecito. Me encantó esta charla y te súper agradezco también el tiempo que nos dispensaste para poderlo hacer. Y bueno, desde el corazón te abrazo en lo virtual y la verdad que es maravilloso hablar contigo. Yo te agradezco también muchísimo y desde el alma todo tu interés, todo ese trabajo que estás desarrollando en la escuela Hariom y todo tu nobleza y tu desprendimiento hacia este conocimiento que siempre das, que lo valoro muchísimo. También me pasa lo mismo de estar sentado tomando un té, compartiendo y profundizando en charlas para poder dar nuestro granito de arena para un mundo mejor. Eso es Qué creo que maravilloso. lo que apuntamos y que coincidimos y es una bendición. Agradezco mucho la oportunidad, esta invaluable oportunidad de encuentros de almas que también tenemos que es muy importante. Es un momento en donde necesitamos estar más unidos, ¿no es cierto? Y poder estimular, poder dar lo que mejor podamos nosotros para que otros también tengan la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, una visión distinta, esta oportunidad que nos está dando lo que estamos viviendo es justamente para lo que vos comentaste, una introspección para revisar todo lo que hemos hecho y para ver cómo podemos mejorar de aquí en más, ¿no es cierto? Entonces, es la oportunidad que nos da la vida y hay que potencializarla lo más que podamos. Ir siempre en busca a un sentido de trascendencia y Exactamente. focalizar y estar enraizado en los valores Ujú. que tan importantes son y que creo que hemos perdido un poco el foco en cuanto a valores esenciales que la sociedad y los individuos debemos considerar para avanzar. Muy bien, excelente. Bueno, Nancy, querida, gracias por este tiempo. Te Gracias a ti. agradezco mucho que tengas una bendecida vida y seguramente nos vamos a seguir encontrando en muchos encuentros más. Será un Namaste. placer, un privilegio. Bendiciones. Todo. Gracias. Bendiciones. A Gracias vos. a todos. Saludos. Chao.